Hola, soy Ingrid Chávarri. Bienvenidos a una edición más de Espacio Público. En nuestra sociedad hemos escuchado mucho hablar de racismo o también sexismo, que es la condición de discriminar y descalificar a la mujer. Pero ¿conoce usted lo que es el especismo? Es también una discriminación y violencia social injusta que excluye moralmente por costumbre, creencias, placer y dinero a ciertas especies consideradas como inferiores para poder abusar de ellas y explotarlas. La industria cárnica, lechera y sus derivados cuenta con el mantenimiento de esa dictadura especista para poder enriquecerse a costa de animales que viven cruelmente confinados, provistos de espacios inadecuados y sin poder ver la luz solar. Es por eso que se debe hacer pública la realidad de la explotación animal. Nos horrorizamos cuando vemos noticias sobre muertes de perros y gatos en festivales gastronómicos y a su vez nos mantenemos en silencio mientras cada segundo es cruelmente asesinado un animal. En otras actividades les arrancan la piel, los ponen al fuego, los mutilan, los privan de su libertad o experimentan con ellos. Y si ya no producen porque sus cuerpos ya no pueden, los matan. Nunca se nos ocurriría tratar a los animales domésticos de esta forma, pero pensamos igual al hacerlo con otros animales como vacas, pollos, peces, cerdos, etc. Hubo un tiempo que se pensaba que era normal que los miembros de un grupo humano fueran dueños de otro grupo, sobre la base de una diferencia moralmente irrelevante, el color de la piel, entre otras cosas. Y eso hoy se mira con horror y vergüenza. Claude Lévi-Strauss, antropólogo y etnólogo francés, dijo: llegará un día en que la idea de que los hombres del pasado criaban, masacraban a seres vivos y exponían con complacencia su carne, hecha jirones en los escaparates, sin duda inspirará la misma repulsión que a los viajeros del siglo XVI o XVII, las comidas caníbales de los salvajes de América, del Pacífico o de África. Si estamos en contra de generar sufrimiento y privar de sus vidas a otros innecesariamente, ¿por qué debemos aceptar que esto siga ocurriendo? Todo parte de la creencia de superioridad y de inteligencia del ser humano para poder cometer esos abusos contra otras especies. Recordemos que justo este fue el argumento que se tenía para esclavizar africanos y cometer los actos más abominables hacia ellos, tales como privarlos de su libertad, encadenarlos, tenerlos bajo trabajos forzosos, separarlos de sus hijos, torturarlos y acabar con sus vidas. Está moralmente mal explotar independientemente del espacio que tengan o de si están fuera o dentro de una jaula. Según los datos publicados por la Food Agriculture Organization, en solo un año en el planeta, 60 billones de animales terrestres y 90 billones de animales marinos son torturados, castigados y asesinados. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, uno de los principales causantes de la contaminación ambiental es la ganadería. Produce más CO2 que todos los medios de transporte juntos y es el principal causante de la deforestación en muchos países. Sí se puede llevar una vida sana y equilibrada, sin necesidad de alimentarse de dichos productos y dejar de participar en el mayor holocausto jamás vivido en el planeta Tierra. Elegir entre la vida y la muerte de billones de animales es tan sencillo como elegir uno u otro plato en el menú o comprar en tiendas productos que no vengan de animales. Organizaciones como la Academia Americana de Nutrición y el Comité de Médicos por una Medicina Responsable avalan una dieta vegetal, incluso determinan que puede traer beneficios a la salud. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook,
Twitter y nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una próxima edición de Espacio Público.